Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 4 de agosto 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. Casi se ha vuelto costumbre en este programa de Venezuela Viva de recordar fechas históricas y aniversarios memorables. La relevancia de recordar fechas especiales radica en que es importante, como miembros de nuestras comunidades, mantener vivos nuestros enlaces con eventos históricos que nos han dado forma como sociedades. Y además, esos eventos son lecciones de aprendizaje que nos guían hacia una sociedad futura mejor. El mes de julio pasado ha tenido dos fechas importantes para Venezuela. El 5 de julio se conmemoró el 211 aniversario de la independencia de Venezuela y el 28 de julio fue el aniversario 68 del nacimiento de Hugo Chávez, quien fue el fundador de la Quinta República de Venezuela en 1999. En un programa anterior ya hablamos del aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela y solo diremos acá que esa independencia que formó la Primera República fue defendida en duras batallas por el libertador Simón Bolívar, que con su visión anhelaba crear una patria grande latinoamericana. Esa visión fue frustrada por las ambiciones imperiales de Estados Unidos, pero estuvo latente en los ánimos de los venezolanos. Esa visión fue retomada por el comandante Hugo Chávez con la consolidación de la Quinta República en 1999. Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro han hecho de la independencia y la soberanía los pilares sobre los que descansa el proceso bolivariano, con la plena participación del pueblo venezolano como protagonista. El pasado 28 de julio, Venezuela recordó el 68 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Él nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas, dentro de una familia pobre en recursos, pero rica en amor, cariño y afecto. Hugo Chávez volvió a nacer políticamente dentro de la gran familia venezolana un 4 de febrero de 1992, con su intento de liberar a Venezuela de un gobierno opresor, corrupto y sometido al imperio estadounidense. Y fue un 5 de agosto de 1999, ya electo presidente de Venezuela, que su pueblo comenzó a ver a Chávez como una reencarnación de Simón Bolívar, no en un sentido metafísico, sino en un sentido ideológico, en el sentido bolivariano. Es así que con el aniversario del nacimiento del comandante Hugo Chávez, muchos celebran su visión bolivariana basada en la independencia, la soberanía, la justicia social, la paz y la democracia, con un fuerte sentido antiimperialista. El despertar político y revolucionario del pueblo venezolano ha sido esencial para el renacer de Simón Bolívar en la obra de Hugo Chávez, que hoy continúa con el presidente Nicolás Maduro. El autor venezolano Jesús Rojas escribió en un artículo titulado El fenómeno llamado Hugo Chávez lo siguiente, cito: el legado de su pensamiento sigue vivo tanto en la tierra que lo vio nacer como en nuestra América y el mundo.
Hugo Chávez es uno de esos héroes que trasciende la historia de las luchas de los pueblos por su liberación. Es un referente revolucionario para la lucha de los pueblos del mundo. Cierro cita. Pero volvamos al presente para tomar nota de eventos actuales a los cuales Venezuela se enfrenta como resultado de la geopolítica mundial que responde a las decisiones hegemónicas de Estados Unidos y los llamados países del oeste, es decir, europeos y anglosajones, que en su mayoría son países con historia de colonizadores o descendientes directos de colonizadores. Desde Inglaterra hemos recibido noticia de que la justicia británica insistió en negar la solicitud de acceso del Estado venezolano a las reservas en oro de la República que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra desde el año 2019. La sentencia de la jueza Sarah Cockerill del Tribunal Superior de Londres determinó que no considera como válidas las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela, que declaró nula la designación de la directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, nombrada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, alegando que en el Reino Unido no hay base legal para hacerlo. Cockerill manifestó que si bien pudieran ser reconocidos de hacerlo, entraría en conflicto con la doctrina inglesa de una sola voz, que obliga a los organismos del Estado a proceder de una misma manera en política exterior. Nótese la denominación de doctrina inglesa, que nos recuerda la doctrina norteamericana del excepcionalismo y cómo estos países siguen doctrinas más que seguir leyes. La decisión fue tomada por la magistrada de la División Comercial Superior luego de un juicio de 4 días que culminó el pasado 18 de julio y cuyo veredicto de más de 60 páginas fue presentado el día 22, aun cuando al cierre del juicio, 10 días atrás, la propia magistrada anunciara que debido a otros compromisos era improbable que se diera el fallo antes del mes de octubre. Hay que notar también que a pesar de que la decisión negó al Estado venezolano el acceso a la reserva de oro, tampoco se autorizó al equipo del exdiputado opositor Guaidó a acceder a estas, aun cuando la junta directiva designada por el autoproclamado presidente interino se considera válida. Sin embargo, se espera que en otra audiencia se determine si podrán disponer del oro, que sería un atropello a la legalidad internacional y de hecho un acto de piratería, con lo que Inglaterra tiene mucha familiaridad histórica. Las reservas de oro venezolanas, valoradas en 1.600 millones de euros, permanecen confiscadas en el Reino Unido tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por otra parte, claramente Venezuela tiene un fuerte aliado en Irán, quien también sufre de las medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos, así como Venezuela y más de 2 docenas de otros países. El centro refinador de Paraguaná, el segundo parque refinador más grande del mundo en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, ha recibido buques tanqueros de Irán
cargados con 4 millones de barriles de petróleo. Este petróleo iraní, que es parecido al producido en el estado Zulia, permitirá surtir de lubricantes y gasolina al parque automotor, dotar las casas de gas doméstico, surtir de queroseno o gasolina de los aviones a turbina, proveer de coque de hornos de la siderúrgica Sidor y hasta surtir las calderas de los barcos. Es decir, tiene gran utilidad económica. ¿Por qué hizo falta importar petróleo de Irán a Venezuela, que es un productor de petróleo? Bueno, debido a la caída del nivel de refinación por las sanciones y bloqueo, ha ocurrido una falta de mantenimiento y reparación de pozos en Venezuela y ha desplazado además a los trabajadores petroleros a otras empresas. Esto ha creado una espiral que es alimentada por la caída de los ingresos y en consecuencia las desmejoras de las instalaciones venezolanas. El resultado ha sido la reducción de la producción de insumos y por consiguiente ha necesitado su importación de Irán. Es así como Irán contribuye en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Pero Irán contribuye de otra forma en su relación bilateral con Venezuela. Irán cultivará alimentos en 1 millón de hectáreas en Venezuela. Así es. El acuerdo agrícola entre Venezuela e Irán prevé el cultivo de 1 millón de hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano, según declaración del viceministro del Interior para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Kushki-Tabar. El acuerdo agrícola forma parte de los 20 años de cooperación suscritos en junio durante la visita a Teherán del presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto con su homólogo iraní, Seyed Ebrahim Raisi. Este acuerdo es sumamente importante porque se produce en medio de la crisis mundial de reservas estratégicas de alimentos. Y las empresas iraníes tienen un alto conocimiento técnico en este sector económico. Irán requiere 7 millones de hectáreas de tierra agrícola en el extranjero para garantizar su seguridad alimentaria. Además de Venezuela, Rusia ofreció recientemente 100.000 hectáreas según la agencia IRNA para proyectos agrícolas iraníes. El director de la Asociación de Cultivos Transterritoriales de Irán, Ali Rezvanizadeh, aseguró este mes que Venezuela puede brindar una mejor oportunidad que Brasil y Rusia para los proyectos agrícolas de Irán en el exterior, incluido el cultivo de soya y maíz. La mayor ventaja del cultivo en el extranjero para Irán es la preservación de sus valiosos recursos hídricos. La agricultura de Irán utiliza alrededor del 85% de todos los recursos hídricos disponibles. Tras la firma de los nuevos acuerdos con Irán, el presidente Maduro destacó los avances agrícolas de Irán, luego de referirse a que producen alimentos a pesar de que el país está compuesto por casi un 70% de territorio desértico. En esa oportunidad, Maduro dijo que los acuerdos agrícolas priorizaron 2 aspectos claves: la cooperación tecnológica para producir más alimentos en Venezuela y los proyectos conjuntos Irán-Venezuela para exportar a Irán
y a toda la región asiática. Venezuela ha firmado más de 250 documentos de cooperación con Irán a lo largo de sus relaciones diplomáticas. Pasemos ahora a otras noticias que más directamente tendrá influencia en Venezuela en los próximos años. Estas noticias provienen de la vecina nación de Colombia. Como ha sido ampliamente publicado, después de 214 años de gobierno derechista en Colombia, en las recientes elecciones los colombianos optaron por un presidente que tiene una amplia historia política como miembro de un grupo de guerrilleros en los años 1970. Él es Gustavo Petro. Su vicepresidenta será Francia Márquez, la primera mujer negra en ese cargo, pero con su propia historia de activista. Ellos tomarán cargo el 7 de agosto. Esta fue una histórica victoria de la izquierda en un país totalmente bajo la directiva de Washington, con movimientos de grupos armados de los más antiguos y reportes de narcotráfico con supuesta anuencia de los altos personeros del gobierno. El antagonismo contra Venezuela ha sido fuerte y sin ambigüedades. Atentados de golpes y ataques contra el gobierno de Nicolás Maduro han sido principalmente organizados desde Colombia. He aquí el resultado más positivo de la victoria de Gustavo Petro, quien ha declarado públicamente que planea restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. En efecto, ya estamos viendo acciones que apuntan a un nuevo futuro entre Venezuela y Colombia. Hace pocos días, en declaración conjunta entre el canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva Durán, y su homólogo de Venezuela, Carlos Farías, ambas naciones ratificaron su disposición para retomar lazos de amistad y cooperación. Luego de finalizar la reunión bilateral celebrada en el estado Táchira durante la visita del diplomático colombiano, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos alcanzados. En este sentido, el canciller Faría reiteró el restablecimiento progresivo de la normalidad en la frontera con Colombia. Faría dijo: debemos ver con cuidado y trabajar en pro de la paz y de la seguridad de nuestra frontera. Hablamos de su apertura gradual, aspecto que beneficiará de manera directa a nuestros pueblos. Asimismo, señaló que en el encuentro conversaron sobre el tema histórico que une a ambas naciones y resaltaron la gesta emancipadora del libertador Simón Bolívar. Farías agregó: recordamos el hecho de tener un padre de la patria común que ha liberado nuestras naciones y la vinculación histórica que tienen nuestros pueblos. A continuación, leemos los 5 puntos de compromiso en el texto de la declaración conjunta. Cito: el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, conjuntamente con el ministro designado de Relaciones Exteriores y Paz de la República de Colombia, Álvaro Leiva Durán, reunidos en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, inspirados en la gesta heroica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión,
Los cancilleres, primero, expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto, con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Segundo, ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. Tercero, reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros países. Cuarto, agradecen la presencia del representante adjunto del secretario general de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia en esta primera e histórica reunión, señor Raúl Rosende. Y quinto, respaldan el diálogo en favor de la construcción de caminos de paz, respeto y entendimiento mutuo, con pleno reconocimiento a nuestras capacidades complementarias. Cierro cita. Hay que recordar que Caracas rompió lazos diplomáticos con Bogotá en febrero de 2019, después de que Duque apoyó los esfuerzos para violar las fronteras venezolanas con el pretexto de entregar ayuda humanitaria. La operación fallida fue dirigida por el autoproclamado, respaldado por Estados Unidos, el ex diputado Juan Guaidó. En esa ocasión, Iván Duque pronunció sus famosas palabras que a la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Escuchen cómo Iván Duque hace pocos días intentó explicar esas palabras. Escuchemos. Oiga, ¿le molesta, le mortifica todavía el recuerdo de las horas están contadas del presidente de Venezuela o no? Ahora que usted me decía sobre esa pregunta, me hacía la pregunta sobre aquellas cosas que me decía Juan Fraile, sobre aquellas cosas que uno de pronto se puede arrepentir. De pronto yo no debía haber dicho las horas están contadas. ¿Por qué? Porque es preferible siempre uno tener ahí un margen, si uno lo fuera a mirar en cálculos políticos, pero ¿sabe qué? Me salió del alma, me salió del corazón, y me salió del corazón en un momento donde se estaba gestando en el mundo una presión que nunca antes se había visto contra ese régimen. Entonces, la pregunta no es, ¿me arrepiento o no? Pero sí creo que, dada la situación del mundo. Y ahora escuchemos al mismo Duque cuando pronunció esas palabras hace más de 3 años y juzguen ustedes si eso les salió del alma, del corazón o de la ira irracional. Hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Ese no es el tono de voz cuando se habla del corazón. Pero ahora sí podemos decir con certeza que a Duque le quedan pocas horas. Sin embargo, a pesar de los avances prometidos en las relaciones entre Colombia y Venezuela, el gobierno de Iván Duque todavía está en el poder y todavía puede causar daño o dejar alguna trampa contra Venezuela que se pueda disparar cuando Petro sea presidente. Un artículo del medio digital Venezuela Análisis nos recordó que el gobierno venezolano ha acusado reiteradamente a Bogotá de realizar actos de sabotaje contra la infraestructura de agua, electricidad y petróleo para desestabilizar la nación. En abril de este año, el presidente Maduro advirtió que su homólogo colombiano, Duque, estaba detrás de un complot para sembrar disturbios
en la frontera compartida con de los países mediante el asesinato selectivo de las fuerzas de seguridad venezolanas y nuevos ataques para dañar los servicios públicos. Maduro reiteró la advertencia el mes pasado, afirmando que Duque buscaba venganza después de perder las elecciones presidenciales contra el candidato de izquierda Gustavo Petro. Afirmó tener las pruebas en la mano de los planes terroristas del mandatario colombiano saliente. Iván Duque se va, dijo Maduro, pero sigue activando planes. Tenemos la información en la mano para atentados terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, refinerías y contra líderes políticos y militares venezolanos. Además, el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lanzó una advertencia similar. Él acusó al ex jefe de la policía de Caracas, Iván Simonovic, de estar a cargo de nuevos planes terroristas financiados por la administración Duque. En 2009, Simonovic fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de civiles durante el golpe de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez. En 2014 fue puesto en arresto domiciliario, pero luego huyó del país en mayo de 2019. Simonovic ha sido el encargado de convertir a algunos venezolanos en mercenarios y dañar la infraestructura eléctrica y de agua de nuestro país, dijo Cabello durante una conferencia de prensa. El gobierno bolivariano también ha señalado con el dedo la responsabilidad de su país vecino en otros esfuerzos violentos, incluido un intento de asesinato contra el presidente Maduro en agosto de 2018, la invasión mercenaria fallida denominada Operación Gedeón en mayo de 2020, así como la incursión de grupos armados irregulares a lo largo de su porosa frontera de 2.200 kilómetros y la última agresión denunciada tuvo lugar en enero. Que esos eventos pasen a la historia. Hoy debemos mantenernos optimistas y confiar que el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez, que asumirán el cargo en pocos días, se ha comprometido a restablecer los lazos diplomáticos y económicos con Caracas, comenzando por restaurar la normalidad con la frontera. Este es un paso necesario y debido desde hace mucho tiempo. Todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.